Bueno, vamos a ver el siguiente proceso de la nutrición de las plantas, que es la fotosíntesis. Muy importante proceso por el que las plantas fabrican sus propias biomoléculas orgánicas. La fotosíntesis ocurre en el cloroplasto, ¿vale? Es decir, ocurre en aquellas células que tengan cloroplastos, las células de las hojas y de partes verdes de la planta, como tallos verdes, por ejemplo, también, o raíces. Algunas raíces aéreas, por ejemplo las de las orquídeas, también tienen cloroplastos sus células y pueden hacer la fotosíntesis. Bueno, pues para hacerla se necesitan estos ingredientes. Se necesita energía de la luz del sol, o luz, energía lumínica, puede ser también luz artificial, aunque la que más les gusta es la del sol, CO2, agua y sales minerales. Y el proceso tiene dos etapas. La primera se llama la fase luminosa y la segunda la fase oscura, ¿vale? Entonces, la fase luminosa, como bien dice la palabra, necesita luz, es decir, si no hay luz no ocurre, ¿vale? La fase oscura no quiere decir que ocurra solo cuando no hay luz. Es sencillamente, la fase oscura es que no le hace falta la luz, que puede funcionar aunque no la haya, que le da igual que haya luz, ¿vale? Pero en la luminosa sí que hace falta luz. Y ocurre en unas membranas internas del cloroplasto. Tenéis aquí el cloroplasto, la imagen, ¿vale? Tiene su membrana externa, su membrana interna, y por dentro del cloroplasto, si le doy un corte, están esta especie de membranitas que se llaman tilacoides, ¿vale? Las membranas internas de los cloroplastos se llaman tilacoides. Algunos aparecen apelotonados unos encima de otros y esos se llaman grana, ¿vale? Y luego, bueno, el interior del cloroplasto, el espacio interno entre las membranas se llama estroma. Sería como el citoplasma, entre comillas, del cloroplasto, ¿vale? El estroma. Bueno, pues la fase luminosa ocurre en las membranas internas del cloroplasto. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué se hace en esas membranas? Pues esas membranas están llenas de clorofila, ¿vale? Pigmentos fotosintéticos. Pigmento es una molécula que tiene color, ¿vale? Fotosintético tiene color porque absorbe luz, ¿vale? Por eso es coloreada. La clorofila atrapa la luz solar y por una serie de transportadores de proteínas, que evidentemente aquí no nos vamos a meter en eso, porque eso se da en segundo de bachillerato, pues esos transportadores de proteínas son capaces de atrapar la luz solar y convertir la energía luminosa en otra forma de energía, que es energía química, ATP, una molécula que guarda la energía. ATP es adenosín trifosfato, ¿vale? Entonces son capaces, bueno, os enseño un poco cómo es la molécula de ATP, pero tampoco ATP, para que veáis un poquito cómo es la estructura. Bueno, os la enseño aquí. Este es el adenosín trifosfato, ¿vale? Es un derivado de un nucleótido, ¿vale? Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos, recordaros del tema 1. Entonces, está formado por una pentosa, como todos los nucleótidos tiene una pentosa, una base nitrogenada, pero en lugar de tener un fosfato tiene 3. Por eso es adenosín, nucleótido, esto es adenina, adenosín trifosfato, porque tiene 3 fosfatos, ATP, ¿vale? Bueno, pues en la unión entre el segundo y el tercer fosfato, ¿vale? Eso es un enlace de alta energía, ¿de acuerdo? Es decir, ahí se crea, es un enlace que guarda mucha energía, la unión entre el segundo y el tercer fosfato. Bueno, pues las plantas son capaces de utilizar la energía de la luz solar para guardar la energía en el ATP, ¿vale? Para unir, realmente lo que hacen es esto, ¿vale? Cuando yo tengo ADP sería adenosín con 2 fosfatos solo, ¿vale? Bueno, pues si engancho el tercer fosfato, este que viene por aquí, y lo engancho aquí, y lo convierto en adenosín trifosfato, pues he guardado un montón de energía al unir el tercer fosfato. Y las plantas lo que hacen literalmente es convierten la energía de la luz del sol en ATP, fabrican, son capaces de, con la energía de la luz solar, unir aquí un tercer fosfato y fabricar ATP, ¿vale? Y almacenan esa molécula energética, ¿vale?
Y la siguiente etapa es la fase oscura, que no necesita luz, y esta ocurre en el estroma, es decir, en el medio interno del cloroplasto, no en las membranas, ¿vale? En el estroma. Y en ella, en esta etapa, lo que se hace es utilizar el CO2 y el ATP. El CO2 entra por los estomas, llega hasta aquí, junto con el ATP que hemos producido en la fase luminosa, ¿vale? Aquí. Y gracias a eso hay una serie de reacciones químicas que en conjunto forman el ciclo de Calvin, que evidentemente no vamos a ver aquí cómo son esas reacciones, en las que se van añadiendo, es una ruta cíclica, el ciclo de Calvin, se van añadiendo en cada vuelta de esa ruta metabólica un CO2, hasta 6 CO2, y son capaces de engancharlos, gracias al ATP, a reacciones químicas, y fabricar una molécula de glucosa a partir de CO2, ¿vale? Y a partir de la glucosa, pues pueden fabricar aminoácidos, pueden fabricar el resto de biomoléculas, ¿de acuerdo? Bueno, pues la fotosíntesis es un proceso, bueno, aquí en el dibujo aparece el cloroplasto y aquí veis células que tienen un montón de cloroplastos en su interior. Bueno, la fotosíntesis es un proceso sin el cual no existiría el resto de la vida en la Tierra, ¿vale? ¿Por qué? Pues por dos motivos muy importantes. Primero, gracias a la fotosíntesis se fabrica la materia orgánica, biomoléculas orgánicas, lúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, disponibles para el resto de seres vivos, para los heterótrofos, que no somos capaces de fabricarlos, ¿vale? Las biomoléculas orgánicas, tenemos que consumirlas. Entonces, gracias a ellos, gracias a los autótrofos, sobre todo a los fotosintéticos, que son los más abundantes, existimos el resto, ¿vale? Y además, libera oxígeno la fotosíntesis, que es imprescindible para la respiración. Y además, otra de las cosas buenas de la fotosíntesis es que atrapa CO2, porque evidentemente lo absorbe, lo necesita la fotosíntesis para fabricar la glucosa, ¿vale? En la fase oscura. Entonces, las plantas disminuyen el efecto invernadero y el cambio climático del planeta, ¿vale? Son las mejores trampas de CO2 para retirar CO2 de la atmósfera, ¿vale? Los fotosintéticos. Bueno, pues en el vídeo siguiente veremos el transporte de la savia elaborada, que es básicamente el transporte de esa agua con las biomoléculas que acabamos de fabricar en la fotosíntesis.